¿verdad? Esta parte que tenemos acá, donde yo, un momentico para escoger aquí. Ok. Es buscar esos patrones en los casos. Usted empieza a ver qué tienen en común, Perfecto. qué hay de diferente, como un caso, porque a veces hay expresiones de uno que nos pueden ayudar en los otros, qué es lo que más se repite. Por eso hablan cuáles son los temas más fuertes, los que más se repiten, los que más tienen relevancia en esa pregunta. Y esos son donde usted va, como quien dice, a poner mayor énfasis. Bien. No es lo mismo que hemos estado haciendo en el análisis temático. Es parecido, muy parecido, porque estamos Ok. analizando. Lo único es que aquí hay una jerarquía de temas, que no lo había allá. Ok. Allá no teníamos esa parte. Y el análisis temático a veces busca como un análisis muy genérico donde entre todo el mundo. Aquí se empieza Correcto. por caso, se le respeta la individualidad a cada quien hasta que llegamos al final. Ok. Cada quien es un caso individual y lo vemos así. ¿Entiendes? Sí hay sus diferencias, porque no es solamente que el análisis, el IPA es más profundo, va un poco más allá que el análisis temático. Incluso antes del análisis temático hay lo que llaman el análisis de discurso, que es un poco más sencillo. O sea, también depende, por eso le digo, eso depende de los datos que usted vaya a recolectar y de la profundidad de esos datos que usted vaya a obtener. Por eso es que el investigador tiene que a veces que plantearse qué tanto quiere llegar para saber qué metodología utilizar, qué tan lejos quiere ir con ese tema, para saber qué metodología le conviene más utilizar. Yo a veces le digo a los estudiantes, mire, inicien con un análisis temático, que es un análisis un poco más dentro de lo básico. Si usted se da cuenta que su investigación da para más, se puede justificar el cambio. Pero no empiece por allá arriba, porque si uno empieza exigiendo, eso es como cuando dicen, van a hacer un análisis cuantitativo, entonces se pone a decir, yo voy a aplicar esto, voy a calcular lo otro, y entonces cuando uno ve los instrumentos, uno dice, este instrumento no da sino para lo básico, porque eso pasa también en cuantitativo. A veces la información que se obtiene no da, por ejemplo, o sea, sí, yo voy a calcular la relación entre esto y esto, sí, pero a veces da para calcular la relación, pero no para la intensidad de la relación, o porque los datos no dan, no se buscó los datos para eso. Entonces, eso hay que planificarse con tiempo. Por eso es que, y depende de tus participantes muchas veces, de qué tan profundo van a ser esos datos que tú vas a conseguir. Y de cuántos participantes tengas también. Es así. Bueno. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Luisa. Hola, muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está Luisa? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Yo tengo una pregunta o tal vez dos, si usted me Bueno. permite. Empiece por la Ok. 1. Empiece por la 1. Ok. Mire, yo tengo una duda. Por ejemplo, ocurre que hay un participante en un verbatim que genera una sustancia muy importante, muy significativa, que no la generan los demás en esa misma pregunta, ¿verdad que sí? Eso sucede siempre. Es muy fácil que eso suceda. Ok, entonces, ¿qué reto tengo yo? Porque, ¿qué pasa? Precisamente eso que respondió ese sujeto, que solamente aparece, vamos a decirlo codificado, porque estamos trabajando IPA y no se llama así, pero es casi lo mismo, ¿verdad? Sale codificado en una ocasión, pero yo no lo puedo meter en una categoría de códigos, por decirlo de alguna manera, porque ninguno de los otros respondió eso, ¿verdad? Pero Entonces, fíjense, cuando uno habla de cualitativo, Luisa, uno a veces dice, no hay una sola respuesta. Entonces, si yo le pregunto a usted, ay, ¿qué era lo que me gustaba de la universidad? Por ejemplo, que tú le preguntas a los, ay, ¿qué era lo que te gustaba de la universidad? A veces tú vas a obtener diferentes respuestas. Y no quiere ajá. decir que el que te dijo el que te dijo que le gustaban eran los maestros, o el que te dijo que le gustaban los laboratorios de computación, o el que te dijo que le gustaban las canchas deportivas. O sea, todo cuenta. Todo cuenta. Ok, pero entonces
mi pregunta va dirigida porque ya el momento en que yo quiero generar unos temas subordinados y superordinados, como hay un código, vamos a decir huérfano o suelto o dos, que me lo generó un participante que entendió la pregunta o que tiene cierta experiencia con el fenómeno, con la pregunta en sí, y esa sustancia yo no la puedo como meter en una categoría subordinada. ¿Qué yo puedo hacer? Lo puedo trabajar así suelto, porque yo entiendo que esa respuesta me va a generar el tema superordinado que está vinculado a la revisión de literatura. Claro, es correcto. Ahora, dejarlo huérfano, como dices tú, yo tendría que ver el ejemplo como tú lo estás percibiendo, pero yo considero que siempre hay una manera de integrarlo. O sea, lo que pasa es que, o sea, es difícil verlo así, darte una respuesta específica. Lo que a veces también se hace, si no cae dentro de una categoría, pareciera que lo estás dejando atrás. Eso es. Entonces resulta que Y esa si persona... es importante, hasta a veces tú le puedes crear su propio tema, o sea, ubicarlo. Bueno. Porque no necesariamente la respuesta no tiene que ser una, o sea, los temas no necesariamente es uno solo, a veces surgen 2, 3, 4 temas, dependiendo de para qué dan los datos. ¿Entiendes? No necesariamente es un solo tema el que va a quedar, no. Pueden quedar varios temas, por lo tanto, si de ahí te surge un tema y tú consideras que eso es importante, inclúyelo. Bueno, ok, porque es que con el ejercicio 1 creo que está pasando algo así. No he ido adelantando los otros, pero ya ya he identificado dónde está mi trance con eso, porque yo digo, mira, aquí está la respuesta de ese tema que está en la revisión de literatura, que es el tema superordenado, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, ahorita ahora vamos a hacer el ejercicio y cuando surja eso, de repente viéndolo en la práctica, uno a veces se ubica un poco mejor. Pero sí, de una vez le digo que si es una información importante, o que usted como investigadora la considera importante, no la puede dejar por fuera. Ya, No la gracias, deje porque a veces, mire, a veces usted tiene, cuando uno hace lo que hablamos la otra vez, en la conferencia anterior, no todos los sujetos tienen la misma facilidad y la misma habilidad para responder una entrevista. Sí, Y hay algunos correcto. que son que le resultan a uno más productivos, que uno a veces dice, si no fuera por este participante o estos dos, yo no hubiera tenido investigación. Exactamente. No, y yo lo que pasa es que me estoy enfocando mucho en el ejemplo de la presentación con sonido, que obviamente es un escenario ideal, porque como es Claro, pedagógico, uno necesita ver el ejemplo en la situación más ideal, pero claro, realmente esto es una situación real. claro. No, y Luis, a veces uno se consigue respuestas inesperadas, por decirlo de alguna manera. Y uno dice, bueno, fíjate, y uno no se las había, y a veces uno le cuesta a veces por eso incluirla, porque uno no las tenía dentro de su esquema mental, de los conocimientos que uno tenía, pero es una opción que estaba ahí y uno no la había visto. Y entonces tú la incluyes. O sea, si es importante, vuelvo y le repito, no la puedes dejar fuera. Si usted como investigadora la considera que es importante, no la deje fuera. No. Ya. Ok, no, muchísimas gracias. Sí, eso ya me deja un poco más ubicada, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces fíjense, vamos a ir directamente a lo que es la práctica, que esa siempre nos toma un poquito más de tiempo, porque siempre surgen diferentes perspectivas. La estamos viendo, ¿verdad? La ansiedad social en la universidad. Sí, se ve. Sí se ve, ok, perfecto. Bueno, Sí. fíjense lo siguiente. Quizás el contexto de esta investigación, como de muchas investigaciones, el contexto no se parece mucho al nuestro ni al de nuestras universidades. Aquí recuerden que cuando los estudiantes, mayormente en países como Estados Unidos, que salen del high school, bueno, van a la universidad, generalmente las universidades tienen
todas las instalaciones para que ellos vivan allí. Y muchas de esto se da porque los estudiantes viven en las universidades o por lo menos en el entorno universitario. Entonces, no siempre, porque nosotros generalmente en nuestros países, por lo menos la experiencia mía es que uno, mira, se quedaba en casa de su mamá y su papá, en su casa, y seguía estudiando. O sea, no tenía un cambio tan radical como el que se da cuando tú dices, yo vivo con mi papá y mi mamá, estudié y me gradué, y ahora me voy a mudar para otra ciudad, a una universidad que no conozco, donde no conozco a nadie, donde estoy, aquí estoy. Y entonces empiezan a hacer una vida independiente. Y eso es mucho de esa, ténganlo en cuenta cuando vayan a pensar en esa ansiedad social que produce la universidad. Bueno, vamos a empezar con la primera parte, ¿verdad? Que es donde está lo que es los componentes de la investigación. Estos componentes, o sea, es algo que es simplemente de identificación, pero indudablemente es importante saberlo porque eso dice que uno entendió el estudio. Porque si uno no sabe cuál es el propósito, no identifica el fenómeno de interés, no sabe quiénes fueron los participantes, uno no está familiarizado con el estudio. Entonces, vamos primero a lo que es el propósito. ¿Cuál es el propósito? De acuerdo a lo que ustedes vieron aquí, ese es lo que analizaron. ¿Quién lo quiere decir? Bueno, puedo ser yo. Claro. Santiago, Explorar cómo los estudiantes universitarios experimentan la ansiedad social y comprender el significado más profundo de sus experiencias. Ajá, eso estaba en la página ¿cuál, Santiago? En la 3 la encontramos ahí. En la 3. Ok. Déjenme ver, pues yo tengo el otro aquí. Sí, al final de la página 3. Es correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto? No. Bueno, No, que muchas veces... tal vez los términos, maestra, porque exactamente como es en comillas, debe estar encomillado, dice, son similares, pero para ser más preciso, dice explorar las experiencias de los estudiantes e interpretar su significado más profundo de la AS, cierro comillas. Exacto, muy bien. Sí, a veces incluso dentro del mismo reporte, el investigador menciona su propósito en diferentes partes, a veces, como dice usted, utiliza diferentes palabras, pero a veces siempre se conserva la esencia, que es lo importante. Muy bien. Entonces, si nosotros fuéramos a identificar el fenómeno de interés, ¿cuál sería? El fenómeno de interés, maestra, dice la experiencia y manifestación de la ansiedad social en el contexto específico de la población universitaria. Perfecto. Página 3. Sí, perfecto. Si usted dice ansiedad social en estudiantes universitarios, también Sí. es suficiente. Eso es ese es el fenómeno. Muy bien. Luego, los participantes. Los participantes dice 5 estudiantes de psicología, de los cuales 3 son mujeres y 2 hombres, con edades entre 20 y 25 años. Página 4. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ahora, quisiera que si otros le hicieron el análisis, leyeron, yo sé que Juan de Dios lo hizo, pero quiero saber si otros también lo hicieron. En cuanto a aspectos técnicos, aspectos éticos, perdón, éticos. Éticos. ¿Qué consiguieron? Será parte. Yo tengo. ¿Quién está hablando? Le habla Wilson de Tel. Wilson, adelante, Wilson, está muy bien, muy bien. Las entrevistas se grabaron en un teléfono protegido, uso de seudónimos, formulario de consentimiento informado, aprobación del IRB, entre la página 4 y 5. Exacto. Exacto, sí, porque cuando ellos dicen que usaron seudónimos, ¿qué es lo que están haciendo?
guardando, Ocultando, protegiendo Protegiendo, el exacto. anonimato, protegiendo el los anonimato, datos. protegiendo el Ujú. anonimato. Y todo eso tiene que ver con la ética. Muy bien, Wilson. La técnica de recolección de evidencias. Entrevista semiestructurada, profe. Perfecto, ya eso lo dice todo. No Así. había que entrar en mayor profundidad. Si ellos dan una descripción adicional, ustedes la quieren incluir, no está mal, pero lo que se busca es que identifique la técnica. Ajá. ¿Quién más levantó la mano? Aparte de Yudelka. Bueno, yo la levanté por error, pero Sí, lo- puedo completarla. Yo Ajá. puse aquí mismo las entrevistas semiestructuradas que estábamos trabajando y el instrumento que fue la guía de entrevista con preguntas abiertas. Muy bien, muy bien. Porque sabemos que la técnica es la entrevista y el instrumento es la guía de preguntas, ¿verdad? Muy bien, Exacto. excelente. Luego, ¿cuál fue la justificación que ellos dieron para aplicar? Si ustedes encontraron alguna. Bueno, Profe, bueno, diga nosotros yo. tenemos una duda ahí, porque todas Ajá, las justificaciones son citas. exacto. Bueno, léanme para ver. Dale, Santiago. Bueno, una de ellas es que el IPAD es una metodología que explora la percepción de las experiencias de los participantes. Luego, una segunda es que el estudio adoptó un diseño cualitativo experiencial utilizando el enfoque fenomenológico interpretativo. Y que el IPA es interpretativo, ya que esta metodología reconoce el papel del analista a la hora de dar sentido a las experiencias de los participantes. Todo eso entrecomillado. Eso Claro. es un momento. Pero fíjese, Santiago, usted mismo lo dijo, la primera parte, Ajá. quizás con la primera que dijo que, léame nuevamente el IPA, Es una metodología que explora la percepción de las experiencias de los participantes. exacto, y eso justifica porque ellos, si usted se va al propósito, el propósito era explorar precisamente esas experiencias. Por lo Ok. tanto, la metodología, ¿verdad? Sí. Es pareciera por lo menos en teoría, como estamos diciendo aquí, porque nosotros no fuimos los que lo aplicamos, la que justificaba su uso, justificaba el uso. Ok. Pero sí, eso prácticamente es lo que dice. Algunos son un poquito más explícitos en sus reportes, de decir por qué la utilizaron, que sí, porque el IPA me ofreció esto, y se van más al detalle y al caso específico. Sí. Algunos, como usted dice, se quedan en lo que es revisión de literatura, dan unas justificaciones en la literatura. Pero eso también vale, eso es válido. Sí. Bueno, lo siguiente es, si aplicaron los pasos del IPA, entonces ahí nosotros tenemos, ¿verdad? Varios pasos, ¿verdad? Lo primero, hay algo que diga que ellos leyeron y releyeron, la primera parte. Bueno, sí, yo encontré y lo entrecomillé así también, una frase que dice en la página 6: se hicieron las anotaciones iniciales para identificar cómo las partes estaban constituidas. Bueno, a Eso, mí me parece que eso que usted está leyendo ahí es precisamente son de las anotaciones iniciales, de lo que llamamos, es que es el segundo paso. Yo Pero antes, tengo, Pero dice, después de la lectura de las transcripciones de las entrevistas, ahí en sí, busca de una idea general holística. exacto. Ahí, después de la lectura de las transcripciones, eso es la lectura esa inicial a la cual hace referencia el paso 1. el paso 1. El paso 1. Se hicieron Y las anotaciones iniciales para Exacto. identificar Es cómo el las paso 1. partes. Eso es lo que yo digo, la lectura Sí. reflexiva es el paso 1. Sí, Ese es el y paso cuando 1. usted dice, ahora fíjense que cuando dice en busca de una general holística, claro, porque es lo que están buscando, o sea, tú lo lees y bueno, lo que traes es una idea. O sea, Ajá. y es donde dice, se hicieron anotaciones iniciales, definitivamente era el segundo paso. si me permite, Ese maestra, paso exploratorio, claro, dígame, Juan de Dios. yo hice una consulta de un texto de Duque, de años recientes, 2019, ¿verdad? Actual. Y a partir de ahí, entonces, hice la indagatoria de esos pasos. Y están los pasos entre las páginas 4 y 5. Exacto. Dice formulación de preguntas de investigación, están ahí. Acceso al campo, se hizo. Diseño guiado por una situación de entrevista, se hizo. Selección de los participantes, se hizo. Y recolección de información, entre paréntesis, entrevista semiestructurada, uso de grabadora, guía o protocolo. Claro, eso es todo lo que es previo al análisis.
Entonces, eso es parte de la investigación, todos los pasos previos al análisis, que indudablemente que son súper importantes, y de ahí depende que el análisis se pueda realizar, o sea, como uno piensa. Ahora, si nosotros nos vamos a ese último párrafo que está ahí, que es donde está la parte más importante, donde ellos dicen, después del siguiente paso fue determinar los temas emergentes. Exacto. Ahí ellos no hay una distinción, no hay una explicación, no hay un detalle sobre ese paso de generar temas superordinados subordinados y superordinados. No, ellos no hicieron, simplemente se establecieron temas emergentes o términos que sintetizan una forma general, porque no necesariamente el interés del investigador es explicar la metodología. Por eso es que a veces nosotros no encontramos todos esos pasos así como tan específicamente detallados, porque ese no es el objetivo del reporte. El objetivo del reporte es presentar los resultados de la investigación. Profe, entonces, pero cuando ellos dicen asociarlo con las dimensiones socioemocionales de la ansiedad social, pareciera que están ahí haciendo los temas superordinados. Ajá, sí. Sí, bueno, nosotros podemos decir que es así. Sí. Pero ellos no lo dicen abiertamente. No lo dicen claro, pero no está explícito. Esa asociación pero sí, implicar ese primer podría paso. tomarse como tal. Porque se dice, se agruparon con el fin de generar categorías mayores. Yo ahí es donde veo los superordinados. Dice, ahí veo categorías mayores. Sí. Lo que pasa es que no usan los mismos términos. No usan los mismos términos. ¿Por qué? Y yo se los voy a explicar. Nosotros nos basamos, o sea, la metodología la estamos viendo por Smith, Flower y Larkin, que son los que propusieron esa metodología. Después de ello, mucha gente como siempre sucede. Entonces vino Yudelka y usó la metodología, entonces dijo, bueno, yo en lugar de temas voy a usar esta terminología, usan una terminología diferente o le agrega un paso adicional y entonces presenta su investigación. Y entonces viene otro y también lo hace, porque eso es así. Esto no es algo esto es dinámico, esto cambia y la gente lo adapta a su investigación. Los investigadores a veces no usan las metodologías así tan estrictas, paso por paso, así, sino lo hacen, ¿verdad? De acuerdo a su investigación, lo que ellos les sirva. Igual que cuando uno aplica a veces un modelo, dicen, el modelo tiene 4 pasos y tú dices, pero yo voy a aplicar 3 nada más. Igualito pasa con las metodologías. A veces, según el investigador, bueno, mira, yo voy a llamar a esto así porque me lo voy a hacer de esta manera, o son terminologías y son términos más que si nosotros estuviésemos hablando del proceso. Pero a la larga, el resultado debe ser el mismo. Debe ser ese análisis de ese fenómeno, ¿verdad? En el cual nosotros podamos tener, o sea, la esencia de ese fenómeno, que es lo que al final se busca. Bueno, pero a veces los reportes, como les digo, no presentan todo como... No. Entonces, luego tenemos, ¿verdad? Estas evidencias vamos a analizar. Recuerden que aquí las vamos a analizar individualmente. No vamos a mezclarlas todavía. La pregunta es, ¿qué situaciones en la universidad le hacen sentir ansiedad social? O sea, que nosotros aquí lo que vamos a buscar es situaciones o que hagan que el estudiante se sienta ansioso o sienta ansiedad social, como lo llaman allí. En esa primera, ¿verdad? Él dice, ¿qué frases o qué ideas consideraron ustedes que son importantes? Porque por ahí es por donde iniciamos, en esa identificación de esas ideas que son relevantes para responder la pregunta. ¿Qué idea ven ustedes allí que sea importante? ¿Qué idea piensan ustedes que ayuda a responder la pregunta o a identificar qué situaciones en la universidad hacen que esta persona se sienta ansiedad social? Perdón. Sí. Dígame, Franklin. No, veo la timidez hace que en ese caso el joven, ¿no? Que se refiere a la chica, hace que se sienta ansioso, ¿no? El no poder hablar o sentir claro, ajá, pero o fíjense sentirse usted, rechazado por eso, ¿no?
Puede exacto. quererse sentir rechazado por no poderse comunicar adecuadamente con las chicas, Con las chicas, sí. diría yo. Ahí, esa es la clave, lo que usted acaba de decir. Por De aquí esa, levantaron la mano, creo que Silverio. Bueno, iba por ahí mismo, temor al rechazo. Sería el término para mí. Temor al rechazo. ¿Quién más? Yo puse interacción con el sexo opuesto, profe. Ok, vamos si nosotros fuésemos a escribir aquí, ¿cuáles son las situaciones? ¿Qué es lo que lo hace sentir ansiedad? ¿Qué ponemos? yo pondría sobrepensamiento. Eso tiene que Hablar ver con- así como el temor también, ¿verdad? Eso también. Temor al rechazo Sí, pasa. sí. Yo pondría, maestra, sobrepensamiento, hablar con otras personas, darse a conocer, pérdida de control delante de otras personas. En situaciones sociales. No, Ajá. pero, espérate, pero fíjese, Juan de Dios, tenemos que ser concretos con respecto a la pregunta. ¿Cuáles son esas situaciones? Y, espérate que... Franklin me estaba diciendo algo allí. Dificultad Franklin para dijo, tener pareja. y lo dijo también Silverio. Dificultad para tener pareja sería la otra cara. La que dijo Silverio, el temor al rechazo, profe. ¿Ustedes Otra que piensan que no, dificultad para conseguir pareja. Yo pienso que la timidez, ¿no? O sea, poca confianza en él para comunicarse, confianza en la misma pero persona para comunicarse. la poca confianza se puede considerar como una situación? Sí, porque si tú no, tú no Yo confías, lo veo, ya. la poca confianza es como una condición, pero es una situación que lo hace sentir ansiedad. Póngase usted a pensar y dice, cónchale, es que tal X cosa me vuelve ansioso. ¿Qué será eso que lo pone él ansioso? Wilson, dígame. Es una pregunta, más que el sobrepensamiento no sería un código in vitro, porque está ahí dentro. Lo que pasa que yo creo, sí, tiene razón, porque está ahí ubicado, tiene razón. Vamos a quitarlo por ahora. Como era el rechazo, estamos de acuerdo que, o sea, que eso es algo que lo pone ansioso, definitivamente, que tiene temor al rechazo. Pero hubo algo que dijeron, y lo dijeron en varias oportunidades, que lo que le crea la ansiedad, ¿qué es? Inseguridad. No dificultad para mantener Inseguridad pareja. puede ser, la timidez, inseguridad. La inseguridad puede ser, sí. Porque a mí me Pierde el parece que, control. ajá, diga. No, que él pierde el control cuando está delante de otras personas. Pierde el control, ajá, Ese contacto, pero ese él contacto. dice muy claro, él dice, con las chicas soy muy malo. Ahí es cuando se empieza. Entonces, Pero para mí eso es interacción con el sexo opuesto, profe. ok, Para mí, interactuar. ¿Qué le crea ansiedad? interactuar Con el sexo opuesto. con el sexo opuesto, Exacto. para mí, le digo. Ok. Él dice delante de otras personas. Me dice, vamos a ver dónde lo dice. Se me dificulta encontrar una pareja sentimental, ya todo eso tiene que ver con lo mismo. Pierdo el control de mí mismo delante de otras personas. Sí, lo cual no es bueno. Eso es lo que me mantiene alejado. Que me pasa es que, ¿cómo podíamos interpretar pierdo el control de mí mismo? O sea, yo creo que cuando él dice pierde el control, será que se siente ansioso. Exacto. La ansiedad, y no necesariamente tiene, aunque al inicio habla de chica, pero dice con otra persona también, o sea que Con el puede sexo hacer que con el mismo sexo también se dé. sí. Vamos a ponerlo y otras personas. Para que. Okay. Bueno, seguimos. O interactuar Vamos con al otras segundo. personas. ¿no? Sí. Interactuar. ¿Quieren que pongamos interactuar No, con le otras decía que personas? interactuar con otra persona ya. O interactuar con los demás. Que No, incluye. interactuar con los demás. Interactuar con otras personas o con los demás, porque ya está ahí, estaría el sexo opuesto. Sí, exacto. Es que ahí, y entonces, sí, lo que pasa es que como él
específicamente nombró otras personas, el sexo opuesto, o sea, las chicas. Vamos a dejarlo ahí, de repente después conseguimos cuando lo vayamos a convertir en temas, podemos, porque estos ya casi que son temas, lo que estamos haciendo. El segundo dice, o la segunda, no sé, puede estar en grupos pequeños, 2 o 3, es perfecto. Puedo hablar, puedo ser yo mismo. Cuando vamos a quedar con otros 20 chicos, es realmente difícil para mí, porque todo el mundo va a pensar que soy un tipo raro porque no hablo demasiado. Siento los latidos rápidos del corazón y sudo. Nunca quiero quedar con alguien porque tengo dificultad para hacer contacto visual. No voy a saber qué decir y me bloqueo. Me siento incómodo ante la idea de conocer gente nueva. ¿Quién levantó la mano? Bueno, no sé. Ajá, Franklin, dígame. Puede ser temor a hablar en público, aunque él habla más de 3 personas y al final termina en una, pero puede ser eso, temor o pánico al hablar en público. Ajá. ¿Quién? Pero eso porque él dice, puedo estar en grupos pequeños, dice 2 o 3. Es perfecto. Vamos a ver qué más dice. Dígame, los 3 que levantaron la mano, ¿quiénes son? Bueno, Santiago, diga. sí, yo puse ahí también la interacción con grupos grandes para abarcar todo eso. Interacción con grupos grandes. Bueno, vamos a empezar por ahí. Interactuarse con grupos grandes. Interactuar con grupos grandes. Yo podría agregar en lo que ha dicho el compañero, interacción social. Entonces, La opinión que tienen los demás sobre él, porque eso le causa ansiedad cuando él dice que, o sea, porque dice, perdón, ay Dios mío, hay una oración que dice... porque van a decir que es un tipo raro, en la 4ª línea. Eso sería Es realmente como difícil para mí extraño. porque todo el mundo va a pensar que soy un tipo raro. Exacto. Porque La no opinión que los demasiado. demás, la opinión o la percepción de los demás le genera ansiedad. Ser La percibido opinión de como los extraño, ¿no? Sí. Claro, pero fíjense que eso es algo por eso es que lo que dijo Juan de Dios en la anterior que dijo sobre pensamiento. A mí yo lo asocié mucho con él, lo asocio mucho aquí también. Que es así como eso de que darle vuelta a la cabeza a ciertas ideas que podrían ser verdad o no, pero están allí. O sea, es lo que ellos piensan. Dígame, Santiago, ¿va a decir algo? ¿O quién más? ¿Quién iba a decir algo? Aquí sí, tiene la yo mano creo que levantada Silverio. Silverio la Santiago. tiene rato, hace rato, Silverio. Silverio, Yo dígame, estaba en la Silverio. misma línea en esencia, hay muchas cosas que se pueden ver entre líneas. Primero eso de interactuar con grupos numerosos es un caos, pero del otro lado se ve una dificultad para conocer personas, para socializar. Porque si tú no te sabes adaptar a todo lo que están ahí, pues puede ser que eso es lo que está manifestando. De igual manera, por esa otra dimensión sería una ausencia de liderazgo o de un coordinador, porque mayormente cuando los grupos son numerosos necesitan un líder que como que lo vaya orquestando a todos. Pero eso Claro, sería... pero si ponga usted que esto es porque como yo lo veo, es como que no necesariamente es un grupo eh, formado, sí, sino a lo mejor ponga usted que hay una reunión en una fiesta, por decirlo así. Entonces, tiene dificultad para relacionarse con otro cuando no ha tenido iteración previamente. Claro, pero ¿cuál es la situación que le hace sentir ansiedad? Temor de la percepción de los demás. Temor de cómo lo perciben los demás. Exacto. Yo puse ahí miedo al juicio de los otros. También. Temor al juicio. Vamos a ponerle más bien temor al juicio. Al juicio de otros, por decirlo así. Vamos a ponerlo así. Okay. Bien. Me permite un momentito, por favor, a los demás que tienen la mano levantada. Mire, aquí para mí hay una frase clave en todo esto, en esa persona, que dice
que no puede hacer contacto visual con la otra persona. Eso implica que tuvo una experiencia anterior muy dolorosa, limitativa, o de que le impusieron encima a esa persona mandatos obligatorios que no puede aceptar. Y eso fue parte de su conducta grabada cerebralmente para no poder verlo. Esa es la apreciación que yo hago, una apreciación tal vez psicológica. Y entonces, ¿cómo lo podríamos decir para que sea una situación en la cual le produce ansiedad? ¿Cómo lo podemos llamar? Podría ser también complejo de inferioridad. No, porque para mí fue como que los padres de él le obligaban a hacer la cosa aun cuando él no quería. Y no le dieron el permiso y no podían ver los ojos de sus padres, por ejemplo. Por lo tanto, no puede ver los ojos de las demás personas. Eso le produce ansiedad. Esa es la apreciación que yo asumo. Por esa expresión clave para mí, contacto visual. Sí. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos decir eso? Sí, ese es el problema. ¿En qué forma lo ¿Cómo expresamos? expresarlo? Incomodidad en situaciones sociales. Ahí hay una incomodidad. Recordar traumas del pasado sería, o recordar situaciones pasadas, o rememorar momentos. Keila, lo que pasa es que eso es lo que yo no sé si Santiago, usted fue el que lo dijo, Santiago. Delgado. Delgado. Pero, ¿Usted es psicólogo? No. Análisis bueno. Porque no, yo le iba a decir, porque a veces, bueno, el que ha estudiado psicología, a veces conoce pues, el origen de esa, qué es lo que ocasiona este tipo de cosas y lo ven. Y eso de lo que usted dice tiene sentido, pero no está explicado ahí. Entonces nosotros ahí es donde estamos llegando. Presta suposiciones, entiendo. No está escrito. Por lo tanto, no lo podíamos decir, pero sí podríamos darle una explicación ¿verdad? ¿Por qué él no puede? Quizás volvemos entonces a lo mejor lo que dijo Franklin, a lo mejor hay algo de timidez. No me parece que sea timidez. Entonces y entonces, pero sí, pues estamos. Creo que el contacto visual. Porque dice que habla mucho. No. Hacer contacto visual no es interactuar también, porque eso ahí ahí es recíproco. O sea, cuando una persona te ve a ti, tú la ves, que tú estás haciendo ese contacto visual, ahí hay una interacción. Bueno, yo diría miedo a interactuar, entonces, miedo a interactuar o temor a interactuar. Inseguridad. Eso sería inseguridad. Inseguridad. ¿Qué le parece represión de los padres? Pero que la inseguridad no es una causa. O sea, es una cosa que está en el individuo, pero no es una situación que se crea que le genera ansiedad. Sí, definitivamente yo creo que este sujeto que estamos viendo ahí, definitivamente cuando nosotros decimos que interactuar con grupos grandes le crea inseguridad, todo lo demás viene por default. Por default, exacto. Porque dice, siento los latidos rápidos del corazón, nunca quiero quedar con alguien porque tengo dificultad para hacer contacto visual. Entonces dice, no voy a saber qué decir y me bloqueo, me siento incómodo ante la idea de conocer gente nueva. O sea, definitivamente no tiene, o sea, su competencia para socializar son de verdad, no están desarrolladas, por decirlo así. Y entonces, Doctora, la última línea que dice, me siento incómodo ante la idea de conocer gente nueva. O sea, eso también es la interacción. Todo eso tiene que ver con la interacción. Claro, pero no con grupos grandes, sino ya es interactuar en general. Le crea esa situación. Vamos a ver quién quiere. Luisa habló. José, ¿quiere decir algo? Sí, creo que podría ser falta de aceptación familiar. No sé si eso podría ser. José, pero lo que pasa es que no lo dice, pero es que aquí no dice nada de la. No está explícito. No está la familia.
Claro, ¿Entiendes? Entonces, si claro. tenemos, o sea, nosotros podríamos buscar, y a lo mejor el hecho de que la gente no haga contacto visual tenga que ver con eso que usted dice, pero no está dicho ahí. Entonces es como, Maestra, Perfecto. pero No resuelve la situación. no. Dígame, Rosalía, Rosalía, dígame. Yo entiendo que aceptación familiar sería aceptarse a él mismo. Aceptarse a sí mismo como es. Sí, que Sí, quizás a lo no mejor no es parte una de ahí, pero situación. eso ya es un proceso que no lo Sí, conocemos aquí. pero no es una situación que se evidencia en el ¿Me contacto. escuchan? Sí, dígame. Ok. Yo creo que eso, cuando la persona tiene pocas oportunidades de interactuar con grandes grupos desde pequeño, por ejemplo, presenta ese tipo de conductas. Cuando desde niño se involucra, por ejemplo, en grupos sociales como la iglesia, como eso, y en los grupos juveniles y todo eso, va, y en la misma escuela, ellos van, la persona va perdiendo el miedo escénico, se llama miedo escénico. Entonces, puede ser, porque tampoco lo sabemos, porque no queda explícito ahí, eso son conjeturas que uno hace, pero puede ser que desde la misma formación de la familia no se le dieron esas oportunidades. O también quizás miedo a la autoridad, a verse expuesto, pero es que son conjeturas que uno hace, porque yo creo que ahí falta mucha información para uno poder decir con exactitud qué fue lo que pasó. Ahí Te doy la razón. Exactamente. Yo quisiera a Luisa discutir aquí la preocupación de que debía uno situarse en causa. El término que pueda aplicar para esos elementos de esa entrevista que uno está resaltando. Me parece que una de las causas, y Luisa podría ponderarla, es introversión. Introversión. Esa es una causa. Pero ¿cuál es la situación? Porque sí, usted tiene sentido lo que usted está, porque esta persona, sí, evidencia que tiene introversión o que sufre de eso. Sí. Por lo de que no puede ver a los ojos, se siente incómodo ante la idea de conocer gente nueva. Maestra, y si perdón, inseguridad. Ajá, pero inseguridad es otra causa, es causa. Inseguridad es causa, O sea, no es la situación en sí. Exacto, porque son las situaciones de la universidad que le generan algo a él. Las situaciones de la universidad no es lo que él es, porque eso no lo puede cambiar, pero hay cosas externas que le generan a él eso, porque ya él viene con una situación que es tímido, que es introvertido, pero le están preguntando qué cosas le generan a él sentirse así. Yo creo que, bueno, y quizás si nosotros ponemos, por ejemplo, nuevas amistades o conocer gente nueva, porque él lo dice claro, interactuar con grupos grandes y conocer gente nueva. Se siente incómodo. Tendríamos que buscarle una forma de decir conocer gente nueva o interactuar. Socializar con personas desconocidas. Con desconocidos, vamos a decirlo así. Así. Podría ser. Y lo cubre. Porque eso, realmente lo demás son como causas, que es lo que si él le late el corazón, que si suda, eso es la consecuencia de la ansiedad que él siente. Pero eso no es la situación, ahí no está la situación. La situación está explicada cuando él se siente ansioso cuando está en grupos grandes, ¿verdad? Tal vez hay algo de adaptabilidad. Claro, la adaptabilidad es la causa. Que yo sí digo que todo grupo grande, porque fíjese que él muestra que en grupo pequeño se siente muy cómodo y no le... Pero si el grupo se sale de control, es que viene esa ansiedad y eso creo que le pasa a cualquiera, a menos tenga una inteligencia emocional muy alta y se sepa adaptar a la situación. O está acostumbrado a esos ambientes, porque a veces es verdad, tú dices a veces, no estamos, sí, nosotros siempre estamos en el grupo, pero cuando como que amplía
Eso como que, y recordar que es un contexto universitario. Es como una escuela, tal vez no universitaria. Si el profesor se mueve y deja a los jovencitos solo ahí, eso es insólito. Tiene que ir la madre superiora. O sea, tiran sillas, saltan sillas. O sea, es caótico. Y si hay alguien, sobre todo, se puede dar muy formal. Me pasaba a mí, me ha pasado, ¿verdad? Si es muy formal, pues uno hasta se retira de ahí y no quiere estar en ese caos. O sea que tampoco no podemos creer que él tiene todos esos males que declara, porque yo creo que hay mucho de impotencia si el grupo se va fuera de control. Pero hay que ver el contexto donde estamos, la pregunta de investigación y qué es lo que andamos buscando sobre cuál es el tema para no salirnos mucho. Pues yo veo es una persona normal. Incluso ha dado cátedra de que los grupos pequeños son favorables. Y eso lo dice toda la literatura. Entonces, maestra, siguiendo con la línea de Luisa, o sea, que ha disparado o que ha podido disparar Luisa, un término que no se ha barajado aquí es que sea de la universidad, ¿verdad? Presentaciones en clase, si es de la universidad, participación en debates, interacción, se ha barajado esa interacción, se ha jugado Claro, con pero es que esa. no la hemos incluido porque no está en el verbatim. Si estuviera No allí, está en el debate. Pero entonces no podemos. la pregunta es, ¿qué situaciones en la universidad? Si Exacto. estamos rechazando que no sea cuestiones internas del entrevistado, entonces, si vamos a situación de la universidad, estaríamos entonces jugando con otros términos relacionados que expliquen esas causas de ese joven. Claro, es que, mire, vámonos a la pregunta. Yo sé lo que usted está diciendo. No es que hemos rechazado términos, es que hay características de cada sujeto. No es lo que estamos buscando. Si la pregunta fuera, ¿qué características personales tuyas te hacen sentir ansiedad o o son la causa de ansiedad social? Pero no, lo que le estamos preguntando es cuáles son esas situaciones en la universidad que lo hacen sentir. Y hasta ahora, los dos que hemos analizado son las relaciones sociales, las relaciones con las otras personas, lo que lo hace sentir. O sea, las relaciones, vamos a llamar Interactuar. interactuar, que no es precisamente la parte académica, lo que los hace sentir esa ansiedad. Hasta ahora no lo han presentado así. Fíjense que los escenarios que nos han puesto, ninguno ha dicho la parte académica. Este tercero es diferente. Dice, en la clase, donde el profesor pregunta algo, suelo mirar hacia abajo, aunque sepa la respuesta. Cuando respondo, todo el mundo me mira y me juzgan como si fuera... Hay veces que solo lo digo, pero si el profesor dice sí y lo sabía, me siento como si lo sabía sin hacer una vergüenza de mí misma. El temor a quedarme con la mente en blanco durante una exposición, no acabar el trabajo final a tiempo o el miedo de decepcionar a mis padres me causa una fuerte crisis de ansiedad. Y hay muchas sustancias. Sí, sí. Entonces, pero ¿qué situaciones realmente, si nosotros fuéramos a pensar, la hacen sentir ansiedad? Definitivamente hay una que ella lo explica bien, que dice, cuando el profesor pregunta algo, ella mira hacia abajo. Sí. Exacto, Aunque sepa la respuesta. La participación en la clase. Participar en clase, eso le crea ansiedad. Vamos a... Ese es uno. ¿Cuál otra? Luego dice, el temor a quedarme con la mente blanca durante una exposición, no acabar el trabajo final a tiempo, o el miedo de decepcionar a mis padres me causa una fuerte crisis de ansiedad. ¿Será ser juzgada por los demás? ¿O decepcionar a los demás? ¿Cómo? Miedo a decepcionar a los Exacto. padres. Temor a... Y blanqueo mental en las exposiciones. Es un temor. Ajá. Es temor a no, porque el quedarse en blanco en una exposición es simplemente un ejemplo. No acabar el trabajo a tiempo.
¿verdad? O sea, ella siente temor A fallar. a fallar. Eso es autoconfianza, doctora, sería. No, porque no tiene confianza, porque tiene temor más bien. Sí. El temor a fallar es una situación que la hace sentir ansiosa. La parte con los padres, o sea, es importante porque ella dice, o el miedo a decepcionar a mis padres. Yo creo que va ahí en temor a fallar a quién, a los compañeros que no la juzguen y a los padres también, que lo puede decepcionar. Sí, pero ¿cuál sería un sinónimo? Vamos a buscar a ver si hay un sinónimo que nos ayude. Decepcionar, desencantar, desilusionar. Defraudar, profe. ¿Ah? Temor a defraudar a los padres. Ujú. O a no responder a las No expectativas. llenar las expectativas, es algo así. No cumplir las expectativas de los padres, algo así. Hay algo de miedo escénico muy fuerte también, porque ella dice que a veces la sabe y no, está segura, y aún así no la manifiesta ni participa. O sea, que ella tiene mucha razón. O sea, que el exponerse, ¿verdad? Como lo están diciendo, que no sé quién lo dijo. Keila, ¿verdad? Exponerse en público le causa ansiedad. Sí. Vamos a... Está muy bien. Y lo otro era, no llenar las expectativas, ¿no? Algo más que quieran agregar. Pero todo es en el área académica. Todo en el área académica, fíjense. Este es muy diferente porque ya habla de lo académico. Ella la respuesta, la ansiedad, no es porque a lo mejor no la siente en otros ambientes, pero la respuesta la dio dentro de lo académico. Es en el área académica donde le ocurre todo esto. Todo eso. Porque cuando ella dice decepcionar a los papás, precisamente en cumplimiento de las expectativas que tienen los padres, que ella vaya a la universidad, salga bien, se gradúe y todo aquello. Que dé un resultado favorable a lo académico. En lo académico, exactamente. Entonces, de verdad que podemos poner, no llenar las expectativas académicas, para dejarlo claro. Está bien. Luego, la siguiente persona dice, asisto a clases de baile, a veces. Obviamente, se supone que tienes que interactuar con tu profesor. Y me siento ansiosa por sacar a relucir mis ideas sobre el movimiento como la danza cuando me enseñan a bailar. Así que a veces siento que tengo estas ideas y quiero mostrar, pero no, me odio a mí misma porque me paralizo. No puedo mostrarle nada a nadie porque soy tímida. Así que esta es definitivamente una situación en la que me siento ansiosa. Me da dolor en el estómago, sudor frío, calambre y tener la mente bloqueada. Me pasa en tiempos de exámenes. Lo mismo. Ella, doctora, perdón. Dígame. Yo siento que esa participante, cuando respondió la pregunta, lo hizo en función de su perspectiva personal, pero ella no respondió de los estímulos externos a ella. O sea, ella es tímida, eso es algo que ella lo entiende y lo sabe. Pero es algo que ella o sea, hasta este punto, si ella no busca ayuda, no lo puede trabajar, pero eso no es una cosa que sea un factor externo a ella que ocurre en la universidad. Tal vez en la primera parte sí hay una sustancia ahí, pero yo siento que aunque ella dijo muchas cosas, no hay mucha sustancia para responder la pregunta. Pero fíjate que ella, lo que la hace sentir ansiosa es como no tener ese valor de comunicar, de expresar lo que ella sabe. Exacto. Así lo entiendo yo. No sé, Radamés, dígame usted que intervino. Sí, entiendo que sí, el expresarse, comunicar, esto es una de las cosas que le produce ansiedad. Sí, fíjate que dice, a veces tengo estas ideas y quiero mostrarlas, pero me odio a mí misma porque me paralizo. Silverio, dígame.
Yo lo veo muy similar a la anterior. Básicamente, si vemos la dinámica, porque creo que el rol del investigador, estamos hablando de danza. En la danza, lo que van a avanzar tienen que mostrar su pieza, hacer Sus movimientos. movimientos. Y si ella no lo puede hacer, es parte de como retraerse en su propio desarrollo. Entonces yo lo veo como muy parecido al anterior. Hay miedo escénico, hay temor a fallar, falta de confianza. O sea que coincidieron bastante para mí esos dos casos. Parece que temor a fallar. Más sería participar. Porque esta no es una clase, pero sí participar. Porque si ella quiere mostrar lo que ella sabe y no lo hace. Comunicar sus ideas, ¿no, profe? En la parte de la expresión creo que es un factor importante que debe de quedar, porque ella tiene, no, al tratar de expresarse, O sea, temor a expresarse. O comunicarse, no poder comunicar no poder su- comunicarse, Exacto, no poder comunicarse. No comunicar es la acción que le produce la ansiedad. O no poder Exacto, es la comunicar. situación que se la provoca, exactamente. Sí, exacto, porque eso es lo que ella dice, que como ella quisiera poder, me puse mayúscula, ella quisiera poder comunicar, o sea, decirle al profesor y a la Exacto. clase lo que ella sabe, sus Y movimientos. ella sabe que lo sabe. Lo que pasa, la ansiedad me da causa el no poder decírtelo y Exacto, demostrártelo. no poder Ella dice decir que lo se que ella sabe paraliza. que sabe. Ella dice que se Ella paraliza. y es peor Mira. saber que se sabe. Sí, Yo veo también otra situación ahí porque ella siente ansiedad por el hecho de que no le enseñan. Ella quiere que le enseñen, pero no le enseñan. Eso también le crea ansiedad. ¿en dónde lo ve usted? Dígame, ¿en qué frase? Aquí, Tercera línea. me siento ansiosa por sacar a luz mis ideas sobre movimientos como la danza cuando no me enseñan a bailar. Cuando no me enseñan a bailar. De manera que hay una causa de la No estoy de clase. acuerdo. Ahí sí. ¿Y cómo lo pondríamos, Juan de Dios? ¿Qué propone usted? ¿Cómo lo ve usted esa situación? ¿En qué forma la podemos plantear? Falta de instrucción. Falta de instrucción. Pero ahí me ayudó, como siempre, Luisa Méndez. No piensan, o será algo así como clase. cuando la instrucción Falta de presencia docente, falta de clase. Falta de acompañamiento. Falta de acompañamiento. instrucción insuficiente, instrucción, que fue la palabra que utilizaron, que me parece, porque ella habla de enseñanza. Ella no está hablando del instructor, ella está hablando de la enseñanza, no de la persona que le... Así que a veces me siento que tengo ideas y quiero mostrarla. O sea, ella pareciera que ella sabe, ella a veces sabe más de lo que... De lo que le están enseñando. Es de como lo que le están enseñando, exacto, sí. es como que venga un árabe a enseñarme a bailar merengue a mí. Entonces yo le diga, yo tengo el temor de decirle, no es así, el paso se da de la siguiente forma, pero me Exacto. paralizo. Y entonces, pero eso te causa ansiedad. Ver Exacto. que ese señor ese árabe está tratando y tú dices, si yo me vas a enseñar a bailar a mí. Exacto, a mí. A mí, me vas a enseñar merengue. Sí, entonces, ansiedad por instrucción. Diga, Delgado, a ver si nos da la idea. Bien, hay una expresión que me impacta, que dice, me odio a mí misma porque me paralizo. Sí. Cuando no me permiten lograr expresar corporalmente mis movimientos, porque estamos en baile. Así como con mucha frustración ahí. Eso no es impotencia. Sí, es una persona que al no poder decir lo que piensa, lo que quiere a través del baile, ataca contra ella misma a través de un odio. O sea, es un refuerzo. A mí me preocupa más, o tal vez, excúsenme señores, pero pienso que esa persona, ¿por qué entró al baile cuando sabe que está limitada con eso? ¿O es un refuerzo psicológico de maltratarse?
o realmente para bailar y disfrutar del baile? Es una Ese forma de es expresarse. cuestionante. Fíjense que a lo mejor si a ella le cuesta expresarse de otra manera, el baile le ayuda. Pero lo Es que pasa es que posible. también se frustra con eso. Exacto, Pero puede el- ser Y terapéutico. Ella odiarse. siente una angustia, profesora, por no poder mostrar eso que ella sabe. Sí, puede ser angustia. Exacto. Alguien levantó las manos y Instrucción no. inadecuada, Esa insuficiente. instrucción errada o inadecuada. Exacto. Inadecuada. Vamos a poner inadecuada. Inadecuada. Y ahí abajo, donde ella tiene ese conjunto de síntomas, Ajá. dolor en el estómago, sudor frío, calambres, etcétera, que le pasan tiempos de exámenes. Entonces podría ser falta de empatía docente. Si se le atribuye a una causa de la universidad, es una falta de empatía docente. Porque Sí, todo pero eso, ahí ella lo está está asociando con los exámenes, el específicamente. examen sería Ajá. lo que La le produce. evaluación. Eso lo podemos ver como ahora las evaluaciones Evaluación o rechazo a las evaluaciones, o temor a las evaluaciones. Temor a evaluación. temor Sí. a lo mejor a ser evaluada. A ser evaluado. Ok. Algo más que quieran agregar. ¿No? Bueno. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de los temas subordinados, ¿verdad? Prácticamente es lo que hemos hecho aquí, porque estos son temas subordinados que supieron de cada uno de ellos. Lo que pasa es que nosotros no hicimos el proceso de lectura y marcar y aquello, entonces cuando hay una data muy rica y muy amplia, eso es necesario. Cuando estamos trabajando nada más esto y lo estamos trabajando así en conjunto, pues de una vez. Aquí lo que nosotros tenemos que llegar prácticamente, vamos a suponer que estos sean lo que nosotros llamamos temas subordinados, porque realmente son lo que son. Entonces nosotros tenemos que relacionarlo para tener lo que llamamos los temas superordinados. Entonces, la pregunta que nosotros estamos respondiendo es ¿qué situaciones en la universidad le hacen sentir ansiedad social? Y ya nosotros como que de una u otra manera habíamos visto, ¿verdad? Que el caso 1 y 2 se orientaban hacia su ansiedad la producían ciertas situaciones similares y la 2 y la 3 y la 4 están como en otro ámbito, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros como que los que serían los temas superordinados, tomando en cuenta que estos sean los subordinados? Un tema subordinado es miedo a la evaluación negativa. Ese se halla dentro de la exposición más arriba. Ajá, pero como el tema, eso tú dices, usted lo está viendo como un tema subordinado. Sí, como un tema subordinado y se encuentra explicado más arriba. Ok, vamos a ponerlo así. Miedo a la evaluación. ¿Cómo dijo usted? ¿Me lo repite, Juan? La evaluación negativa. Ok, vamos a ponerlo ahí, que todas esas ideas que surgen, después uno analiza, uno hace eso. Todo lo que surge uno lo va anotando, después uno elimina lo que no tiene sentido. Después uno dice, verdad que esto no. ¿Qué otra cosa podemos poner? La Todo lo que interacción sacamos. con otra persona, maestra. Interactuar. Yo puse, profe, preocupaciones sociales y de autoestima. Yo pongo como un tema subordinado que también se haya explicado más arriba, se puede verificar trastorno de ansiedad generalizada, que el autor le llama TAG, T-A-G, trastorno de ansiedad generalizada. Claro. TAG. Sí, pero eso no es una situación como tal. Eso es una consecuencia que las causan todas estas situaciones que nosotros estamos buscando. Al menos yo lo veo así. Sí, se ve como un diagnóstico ya de toda esta exacto. situación. Es como si fuera un diagnóstico. Exactamente. Muy bien. Consecuencia de todo Profe, eso. y la que yo le puse, preocupaciones sociales y de autoestima. Siento como que encierra varios de los temas que tenemos. Sí. Bueno, vamos a ir anotando. O sea, como les digo, preocupaciones sociales y de autoestima.
Ok. Volvamos a leerlo. Temor al rechazo, ¿verdad? Y exposición y evaluación externa, pero yo creo que eso está con el primero ya. Y con lo primero que dijo Juan de Dios está allí. Miedo a la evaluación negativa. Y todos estos que Y no que sería participan. temor a los resultados de la evaluación, que no necesariamente van a ser negativos, pero tú creas la ansiedad. Claro, pero la ansiedad se crea por pensar que van a ser negativos. Igual que cuando uno va a un examen. El examen uno le crea ansiedad porque uno no sabe si va a saber todo lo que le van a preguntar y si uno realmente va a dar o sea, mi actuación realmente va a ser buena allí. Pero La se incertidumbre. refiere temor a los resultados de evaluación. O sea, ya tú sabes que no estás seguro, o sea, sé cómo viene. Sí. El término negativo es como muy directo, no sé. Bueno, yo quiero Podemos ponerlo así. este momento de esta práctica está bastante desafiante. A mí me gustó mucho la lectura de eso, de tantos temas que hay ahí. Yo no sé, pero ahí se habla también aquí, en ese tema en general que se está analizando, de meditación, de ejercicios, de socialización. Y como estamos buscando una relación entre temas subordinados, estos tres temas se hayan enfocado y desarrollado explícitamente por el autor. Y Sí. también se haya el tema general, incluso meditación, ejercicios, socialización, se hallan dentro de la estrategia de afrontamiento eficaz como tema superordinado. Eso es parte de lo que he ido leyendo ahí. Claro, pero como nosotros tenemos que centrarnos en la pregunta, y la pregunta es la situación, no nos podemos salir de eso. Tenemos que mantenerlos ahí. Ahora, que existan estrategias para enfrentar estas situaciones, usted tiene la razón, si las hay. Lo que pasa es que no es lo que estamos preguntando aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a poner los temas supercoordinados, ¿qué podemos decir? Podríamos decir allí. Si ustedes, fíjense, cuando hablamos de los temas superordenados, así que podemos decir que son los que dan respuesta a esta pregunta. Superordinado o ansiedad social es un concepto supraordenado o superordenado. Manejo de la ansiedad social, afección psiquiátrica en el contexto de la salud mental. Sí. Pero Juan de Dios, yo tengo una duda ahí, porque como tú lo planteas, suenan como respuestas, como respuestas a la problemática que hay de todo lo que se está mirando. Entonces, si tenemos un tema súper dinámico, supone que responde, que globaliza todo y responde a la pregunta central. Correcto. ¿O no Está en es lo correcto. Sí, tienes razón. Y ahí afección psiquiátrica responde a muchas cosas ahí también. Algunos. Pero ahí estaríamos, mire, Juan de Dios, ahí usted estaría dando causas para la ansiedad social. Y la pregunta es concreta. ¿Qué situaciones en la universidad? Es como yo te digo, ¿cuáles son los problemas que tú tienes en tu casa que te impiden estudiar? Entonces, sí, los niños se acuestan tarde, la televisión está prendida y con volumen alto, o el vecino es escandaloso. Me va a decir situaciones específicas. ¿Entiendes? Eso es lo que está preguntando. Situaciones específicas. Oiga, maestra, pero este método de análisis de datos fenomenológico es laborioso, porque dice leer y releer. ¿Cuántas veces se ha leído y releído ese texto? Lo que pasa es lo siguiente, Juan de Dios. Cuando usted, y eso lo hablábamos al inicio, que cuando usted hace las entrevistas, usted es el entrevistador, usted vivió eso, y eso, usted le queda mucha información. Luego usted transcribe esa información, luego usted la organiza, la estructura. Llega un momento que ya usted la ha leído y releído tantas veces en el proceso de estructurarla. Lo que pasa es que aquí, como quien dice, empezamos en frío, es otra cosa.
Pues mire que me encanta esto, porque parece ser que en lo cuantitativo nada más se lee una vez, pero aquí hay que leer. No, en lo cuantitativo usted también se lo tiene que leer varias veces, como que una sola vez. Lo que pasa es que a lo mejor No digo una sola vez, solo que no he visto en lo cuantitativo una necesidad tan imperiosa como en lo cualitativo. Bueno, estas son palabras y usted sabe que los números son, usted vio un 2 y es un 2. 25 es 25. ¿Usted iba a decir algo? Sí, yo tengo dos ideas básicas. Para mí una es miedo a compartir con otros y la segunda, participaciones académicas no respondidas. ¿Usted lo ve como temas subordinados o superordenados? Superordenados. Dígame como nuevo. Miedo a compartir con otros. Y la otra situación es peticiones académicas no respondidas. Yo tengo uno, profe. Dígame. Yo tengo problemas de habilidades sociales y autoestima o valoración, para no repetirlo, en el entorno universitario. Problemas de habilidades sociales. Se me gusta. Autoestima o autovaloración, para no repetirlo, en el entorno universitario. Maestra, te quiero confesarle algo. Ajá. Maestra, mire, yo me identifiqué mucho con ese concepto de leer. Que le cogí odio a ChatGPT. Bueno, debería, porque eso es lo que... No, es que se mete ahí, se vuelve bruto con respecto al tema fenomenológico, a la investigación, se hace bruto. ChatGPT, la investigación cualitativa, embrutece. Por eso yo, con sinceridad, con honestidad, yo dije, me voy a meter en este tema y que nadie me saque de aquí. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni nada de esa vaina. A esa conclusión llegué yo. Bueno, lo felicito, porque eso indudablemente que con ChatGPT nos van a empobrecer un poquito más, no solo ChatGPT, sino que nos van a anular tantas funciones a nosotros que va a llegar un momento así que bueno, usted no es como hoy en día usted dice, no, la comunicación, y entonces ahora la gente se comunica de otra manera, y entonces con toda esa inteligencia artificial hay actividades que nosotros realizamos hoy en día que nos la va a hacer la inteligencia artificial, entonces vamos a ver esas habilidades. Yo todavía no he visto cuál es la habilidad que vamos a ganar con la inteligencia artificial. Nos están acomodando, nos están haciendo babas. Sí, es así. Eso no es más que uno. Ahora, cuando llamas por teléfono, eso es inteligencia artificial. Para depósito marca uno, para cosa marca dos. Entonces uno ya casi marca uno, marca dos, y así nos volveremos eso. Y vamos marcando numeritos. Ya, ahí vamos ahí. Bueno, fíjense. Creo que me dijo que es la isla más aquí o Y de autovaloración. Pero ¿cómo lo ponemos que se vea la situación? Problemas de habilidades y autoevaluación. Es que respondía a la pregunta. Ajá. Ok, perfecto. Ajá. Bueno, vamos a analizar esos temas que son generados, que son por ustedes. De estos temas, ¿cuáles consideran ustedes que serían más superordenados? Menos lo que no propusieron, porque los que lo propusieron de hecho lo consideran. Y hay una que para uno medir cuál es más menos. Maestro, si tú te pones a analizar, pero si tú te pones a analizar los temas subordinados, te vas a dar cuenta en cuál es más abarcador. El último tema, problemas de habilidades sociales y autovaloración, es
primero, pero incluye miedo a compartir con otros y peticiones académicas no respondidas. Yo pienso en esa parte, ¿sabes? Cuando yo desde que lo digo, yo dije, este debe ser un tema súper delicado, porque abarca mucho. Si nosotros vamos acá, nosotros si nosotros procedemos, temor al rechazo, interactuar con el sexo opuesto, esto es incluido las habilidades sociales, falta de habilidades sociales, ¿verdad? Pero lo que tenemos es por ejemplo, situaciones en las cuales haya que utilizar esas habilidades sociales. Porque el problema de habilidades sociales es, volvemos a lo mismo, como el diagnóstico, que lo digo, creo que lo ayuda. Pero tenemos que decir, bueno, y situaciones, ¿verdad?, donde haya que utilizar esas habilidades sociales. Y situaciones donde haya valoración. O sea, esas situaciones tienen que estar bien delicadas. Pienso que la palabra problema no es una correcta para asociarse a esas situaciones. Dígame cuál sería. Ok, dígame qué pondría usted. Fíjense que aquí es lo importante. Desafíos sociales. Sí, pero desafíos sociales en alguna situación. Entonces, Problema. El problema. ¿qué hace uno con las habilidades sociales? Las experiencias, la enseña. ¿Qué hace uno con las habilidades sociales? Las exhiben, las exponen, La desarrolla. La utiliza. También. puede ser utilizada, puede ser ¿qué más? Que eso ahí, estamos bien, entonces vamos a suponer que sea, yo creo que desarrollar la palabra, porque desarrollar, pero sí, vamos a decir que sea utilizar. Porque tiene que ser habilidades sociales, eso lo pone ansioso. La autovaloración. Yo creo que si nosotros ponemos este tema, lo reducido de la base de datos, naturalmente, como superordenado, responde a la pregunta. Si usted se detecta situaciones, usted se va a dar cuenta casi todas, de una u otra manera, caen en cuando tiene que mostrar o utilizar sus habilidades sociales y valorarse a sí mismo. Usted ve mucho, hay desconfianza, vieron desconfianza, utilizar palabras timidez, utilizar todas esas palabras y la valoración, porque indudablemente muchos tienen temor a ser juzgados, temor a que los allá, o sea, pensé que yo me decía, pensé que se lo tengo rara, temor a fallar, todo eso tiene que ver con la valoración. Bueno, ¿estamos de acuerdo con esto? O algo que más que me tiene que dar la amiga, no sé. Soportada sobre la autoasociación de todos los sectores compartidos sus opiniones más básicamente es el punto de autoasociación. Pero como no podríamos decir en una situación, no se puede ver la situación porque pero fíjense que cuando uno hace esas preguntas, de verdad, uno necesita algo más que decir, utilizar esa autoevaluación. Después de términos hay que explicar, según ustedes lo entendieron, y como lo percibieron que son esos participantes. ¿Entienden? Hacemos la siguiente. La siguiente, ¿qué pasa cuando empiezan a sentir ansiedad con la gente? Entonces, vamos a ver qué se dice aquí. Te hablar compañero cuando estamos en la cocina. Una pequeña charla, me resulta difícil empezar a hablar del tema. Oye, ¿cómo te ha ido en el día? Me respondan bien. Eso es todo. No hay conexión. Yo veo eso, estoy como bien si él no quiere hablar. Quizás estoy siendo agresivo,
desarrollar la liberación y me surgen pensamientos negativos o fatalistas. Y trato de ser como quiero hablar. No estoy diciendo eso. Solo estoy mostrando que no quiero hablar. No sé cómo hablar de este tema. Si estamos dentro y me siento nervioso o algo así, salgo, como si fuera normal, trato de relajar. ¿Cuál es lo importante aquí? Que no podemos considerar dentro de lo que esa persona habló. ¿De qué pasa cuando empieza la ansiedad con la gente? ¿Qué es lo que pasa? Según este sujeto o este participante, ¿qué es lo que pasa cuando siente ansiedad? Él trata de buscar ayuda al compañero. Lo que pasa es que no lo encuentra. Sale del grupo, doctora. Se aparta. Pierde la conexión. Evade. O sea, podría ser, ¿no? Puede ser lo que se aísla. Ponemos. ¿Qué sería lo adecuado aquí? Se aísla. Somatiza, como que somatiza como respuesta física. Su cuerpo, por ejemplo, dice que controla la respiración. Le surge el pensamiento negativo. Toma la situación. Pierde con la calidad mental o el control de pensamiento. A veces no puedo plantear que eso es negativo o fatalista. Hay que hacerlo con eso. No, yo eso es pensamiento negativo o fatalista, así como algo feo. A mí. Con tanto lo que me viene ahí, me empieza a hacer una alarma y de eso para. No, bueno, pero eso ahí. Dice quita todo eso porque no quiero hablar. Simplemente ¿qué hace? Evade, no sé. Se escapa de la situación. Escapa de la situación. Vamos a ponerlo así. Eso es lo que le dice que hace. Recurre a su vicio. Por ejemplo, él se pone a parar algo que da el alma. Cuando se siente que... Pero no me dice como que fuera mal. Ok. Dice que los otros cuando salen ahora para afuera, entonces, bueno, voy a fumar. Y me salgo. Para relajarme, o sea que definitivamente algo que lo afecta. Bueno, lo dice. Yo solo quiero salir de esa situación por lo que me voy normalmente. Sí, que si salgo con gente y empiezo a sentir ansioso, me voy a casa. Porque como que no quiero liarme ahora a mí. Prefiero estar solo seguro en mi casa. Aislarse. Pero ¿qué te hace sentir? Es lo que pasa cuando empiezas a sentir ansiedad. Necesidad de hablamiento. El hablamiento. ¿Qué más podemos poner? Frustración, profe. ¿Por qué? Yo no sé si Pero que se siente ansioso, se va a la casa, que no quiere lidiar con eso ahora mismo. pero eso lo ves como frustración. No puedes lidiar. Yo bueno, claro, ahí no están las diferentes perspectivas. Porque puede ser que tú lo entiendes como frustración y de repente, bueno, vamos a ponerlo como frustración.
como un mecanismo de protección. Evasión de situaciones conflictivas. De la situación. O escapar de la respuesta hasta que va a Es la misma de escape. Bueno, pero fíjate, esos son similares que a la hora de van a servir. Dice, quiero estar solo y seguro en mi casa. Pareciera que se siente como que una amenaza, ¿no? Una amenaza en esa relación, pero eso no es lo que nos están preguntando qué hace. Tercero dice, sí, no sé, estudiando en el extranjero a veces tienes bastante. Y a veces los sentimientos de los demás, si alguien es poco amable contigo, lo quieres rechazar y salir de la habitación. Rechazar, tener una charla con otro, como aislarte. Suena como una forma de protegerse. Cuando me siento ansiosa, me cuesta el contacto visual y mi cuerpo está en tensión. Me ayuda a moverme rápidamente alguna parte de mi cuerpo. A menos que le da como una mano, una pierna, algo así. Si se me pone a mover la cabeza, parece que está loca. Sí. Pero bueno, es una forma de escapar de esa tensión a la que ella hace referencia. ¿Qué hay ahí en esa? Ese sentimiento. Sí, es como yo no sé si es resentimiento o es una especie de complejo por sentirse fuera de su ambiente, ¿no? De Pero la segunda dice que si alguien le habla de tanta maltrato, de luego como rechazarle o algo así. Si alguien es poco amable conmigo, lo quieres rechazar, salir de la habitación. Si alguien es poco amable contigo, lo quieres rechazar y salir de la habitación. Rechazar, tener una charla como aislar. O sea, igual de resentimiento a quien le hizo sentir ansiedad. Pero, ¿cuál es el que hace en esa situación? Que es lo importante, lo que nos están preguntando. Evita el contacto con tu mente. Lo rechaza, básicamente. Rechaza a los demás. Porque le dieron ansiedad. Exacto. Rechaza a los demás. Vamos a ponerlo así. ¿Qué más podemos poner? Cuando se siente ansiosa, ella empieza como a ejercitar algo. Yo hago un ejercicio con las manos, de eso, hacer las manos, sí con frecuencia, pero no sé poner. Movimiento físico. Mover repitiendo una parte de mi cuerpo, ejercicio. No sé con el ejercicio, movimiento físico, porque no dice que sea un ejercicio propiamente, algo que voy a hacer flexiones, voy a hacer, sino El contacto visual también dice ahí. dice que evita el contacto visual. No hay capacidad de interactuar con los demás. Y así es como que no es incapacidad, sino es como que se bloquea esa y se dice, no voy a tratar más a nadie. Se cierra. Se encierra, exacto, se encierra. Por eso que ella dice como aislarte, pero no es como aislarte, es que se aísla. Eso es lo que quiero saber, es qué pasa cuando, bueno, ese era el aislamiento, que podemos poner también antes, está allí, pero bueno, seguimos al otro. Trato de mantenerme lo más calmada posible, probablemente hablo un poco más. Doy demasiadas vueltas a las cosas sin llegar a concretar, me salgo del tema cuando estoy tratando de enfatizar. Eso me pone nerviosa. Sí, me siento nerviosa, enfatizo demasiado el contacto visual para que la persona piense que no estoy nerviosa. Pero sí creo que eso es todo. ¿Qué hace? Bueno, que se acelera un poco en su expresión en el lenguaje, o sea, en vez de hablar poco, se acelera hablando, no sé cómo decirlo. Sí, Como que trata de autocontrolarse, aunque no lo logre, pero lo trata. Tratar de mantener lo más calmada posible. Vamos a ponerle autocontrol, pues, para
Para mí ella se pone como intensa, profe. Ella dice, trato de mantenerme lo más calma posible y probablemente hablo un poco más. Eso es, ahora, el hablar un poco más es como la consecuencia de ella tratar de, lo que quiere es como que las personas no se den cuenta que ella está ansiosa. Exactamente. Es esconder eso con las muchas palabras. Y finge tranquilidad. Hablar más de lo normal. Eso se llama verborrea. Es verdad, es verdad. Dice, enfatiza demasiado el contacto visual, porque entonces esta no es que le dan, que no puede hacer contacto visual, sino que más le queda activamente viendo a la gente. Ella se pone tan nerviosa que lo que le coge con mirar a la gente y habla mucho. Ay, santo. La Anita está hablando mucho hoy. ¿Qué será lo que le pasa? Está descontrolado, ya ha dicho muchas más cosas. Y dice lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Bueno, fíjense, vamos a ir a la parte de los temas que... ¿Eran estudiantes de psicología, doctora, esos entrevistados? Mira, no lo decía allí. Ni siquiera decía que el estudio era de psicología, pero indudablemente que el que se estudia la ansiedad social, eso tiene mucho... Describe muy bien la ansiedad y no cualquier persona puede dar. Bueno, pero con la literatura tú haces maravilla, porque ya hay otros que han dicho eso, que lo han escrito. Pero creo que son los entrevistados, si fueran entrevistados, vamos a poner que no son similares. Que dijeron todo eso, mira, suelzo la boca, muevo la cara, hago esto, hago lo otro. Me voy. Tú dices porque, bueno, es que... Son muy concretas para describir ese objeto. Bueno, lo que pasa es que cuando ellos, a lo mejor, estas entrevistas, a lo mejor cada uno habló media hora, pero lo que nosotros encontramos en el reporte son frasecitas, frases. ¿Entiendes? Si tú lees el reporte original, te consigues frasecitas. ¿Qué es lo que yo hago? Busco información para ampliar esas frasecitas. Porque lo que realmente aparece en los reportes no te ponen todo el verbatim. Esa es la situación, que uno no tiene la base de datos de donde surgió todo esto. O sea que básicamente eso está casi codificado. Casi, porque lo tenemos que poner corto de paso, porque si lo ponemos muy amplio, imagínate cuánto nos demoramos aquí en hacer ese ejercicio. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los temas que ustedes piensan que surgirían de aquí? Definitivamente hay uno, porque ya está, aislamiento es el primer. El aislamiento. Le vamos a decir aislamiento. Escapar de la situación. Evasión. ¿Cuál otro tendremos por aquí? Rechazo. Interacción. Rechazo. Frustración, evasión de la situación. Parte de lo mismo de la evasión. La somatización lo menciona más de uno también. Porque el primero dijo que se ponía nervioso, que fumaba, por aquí hay uno que decía que suda, no sé si en el otro lado. Evita el contacto Evita el contacto. Sí. También una forma de eso, bueno, podemos ponerlo como un tema, ¿verdad? Somatizar la situación. Somatizar, vamos a ponerlo más cortico porque no se nos van a hablar. Y el que finge tranquilidad, de otra forma, evade. Está disfrazando esa situación. Bueno, si nosotros fuéramos a generar temas súper ordenados sobre qué es lo que pasa cuando empiezas a sentir ansiedad, ¿qué temas podríamos generar? ¿No? El aislamiento social, creo que es algo con aislamiento. Ausencia de socialización sería. Por ahí. Ya, pero es que la ausencia de socialización no es lo que, sino más bien rechazo a la socialización. Hay así como evitar la realidad, evitar esa situación.
Evitar socializar, no sé. Evitar socializar. Ok, vamos a Falta poner. ajá, de interacción social, la que iba a decir, es lo mismo. Ujú. Sí. Y Y los rasgos, Dificultades para interaccionar. Para los rasgos y se multiplican los rasgos de somatización, ¿verdad? eso lo podríamos ver como alteración del comportamiento. ¿Cómo lo podríamos ver? Pérdida de las emociones, no sé, el equilibrio emocional. No, yo Alteración de la creo conducta. podemos ponerlo así, alteración De la conducta. de la conducta, en el sentido de que la gente trata de portarse de una manera que no es natural para ellos. O sea, Por ejemplo, la que finge que hace lo contrario a lo que debe ser para que simplemente no se lo noten. Ella está alterando ahí su exacto. forma. Esta última que ella dice, no, yo trato de mantenerme calmada y trata de hacer sentir de que ella tiene confianza, porque la gente que generalmente cuando se dice que la persona mira a los ojos es porque tiene confianza. Entonces, eso como que el hecho de que ella trate de hacer enfatizar esa quiere decir que ella está tratando de parecer algo que no es, vamos a decir, que algo que no es ella, alterando su conducta. Bueno, preguntas. No, bueno, miren. Luego viene la descripción de la esencia. Aquí recuerden lo que hablamos de la esencia. La esencia tiene dos elementos, ¿verdad? Uno es ese elemento que nosotros podríamos llamar objetivo, que es todo aquello que nosotros sabemos. Por ejemplo, en el caso de este fenómeno que estamos hablando de la ansiedad, sería simplemente hablar lo que está en la teoría. La ansiedad es esto y esto y esto. Plantear lo que sería la ansiedad. Yo lo haría así. Yo le estoy dando un ejemplo simplemente. Y luego, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos aquí a lo que pasa en la universidad, ¿verdad? ¿Qué situaciones? Entonces dice, en la universidad existen situaciones que producen ansiedad social. Entre ellas, y entonces ahí tenemos, ¿verdad? Estas situaciones como el miedo a compartir con otro, las peticiones académicas que no se responden o no el cumplimiento de las expectativas, el uso de las habilidades sociales y la autovalidación. O sea, eso lo vamos nosotros estructurando en un par, donde nosotros incluimos las respuestas a las preguntas y la parte teórica, más nada. Eso es lo que sería la esencia. Doctora. Dígame, Luisa. Ajá, entonces, ahí, por ejemplo, en ese ejemplo que usted acaba de poner del cuadro anterior, porque yo me estoy llevando mucho de la presentación Exacto. que compartió, ¿verdad? Si la pregunta es qué situaciones en la universidad le hacen sentir ansiedad social, ¿verdad? Si vamos a la tablita que tiene los temas superordinados, ajá, ¿qué situaciones en la universidad le hacen sentir ansiedad social? ¿Podríamos ir a la siguiente página, por favor? Claro. Ajá. Aquí es qué pasa cuando empiezas a sentir ansiedad. Ah, ok, pues entonces, porque ¿qué pasa cuando... aquí puedes decir, en la universidad, situaciones como compartir con otro, las peticiones académicas no respondidas, son causa de ansiedad, o ocasionan ansiedad. Okay, entonces dice, y generalmente cuando se siente ansiedad, la persona se aísla, somatiza la situación, escapa de la situación o lo que estábamos diciendo aquí abajo, evita socializar y altera su conducta. Eso sería la esencia del fenómeno. Ok. Lo que pasa es que eso se escribe en un párrafo, hay que escribirlo en un párrafo. Yo debía haber escrito un párrafo más o menos basado en algo y lo que pasa es que nunca surgen los códigos, los temas que surgen no necesariamente son exactamente iguales a lo que uno a lo mejor pensó que podían surgir. Ok, porque yo pensé que nosotros íbamos a poner frases aquí. No, en la esencia es un párrafo donde tú escribes. No, yo digo en las superordinadas, en los temas. No, en los temas pueden ser más largos. O sea, en los temas,
según lo que yo había entendido, teníamos que poner frases. O sea, no poníamos acción. Depende de la, espérate, Luisa, va a depender de la pregunta. Porque cuando yo te pregunto a ti, ¿qué situación? Tú me vas a responder con situaciones. Estas preguntas son como demasiado concretas, ¿entiendes? ¿Qué situaciones de la universidad? Entonces tú puedes decir, sí, comer en la cafetería o ir a clases tarde. Entonces son acciones, porque son muy concretas. Ahora esas las puedes poner, tú las puedes ampliar, puedes ponerlas más amplias. Ir a clase tarde porque estuve estudiando estudiando y no sentí no me desperté a la hora, entonces tú lo explicas más en más temas, pero no necesariamente para tú ponerlo como tema tiene que ser más largo o más corto. Sino, bueno, tú puedes poner frases un poquito más largas o un poquito más cortas, dependiendo de la pregunta. Estas son muy concretas, es lo que les quiero decir, porque están preguntando qué situación. Es muy concreto, es diferente a cuando te piden, mira, ¿cómo describes tú esto? Entonces, ¿cómo describes tú lo que sucedió durante tal situación? Entonces, ya a lo mejor tienes que explicar un poco más, sí, la familia esto, sí, yo tuve que del trabajo hacer tal cosa, entonces a lo mejor es más amplio. Depende del tema, incluso, y lo que respondan, por supuesto. Porque a veces hay respuestas que son tan cortas y tan específicas que, por ejemplo, estas son, ¿qué pasa cuando empiezas a sentir ansiedad con la gente? Bueno, ellos son respuestas cortas porque estamos analizándolas y es un ejercicio. Pero cuando ustedes hacen su investigación, ustedes obtienen más información, generalmente. Sí, lo que yo me refiero, doctora, es que en los temas superordinados, yo pensaba que nosotros íbamos a coincidir con temas específicos que estaban en la revisión de la literatura. No, tú te apoyas en la literatura, porque la literatura te va a ayudar a que tú conozcas. Si tú estudiaste este tema en la literatura, así como lo que estaba diciendo Juan de Dios, él revisó lo que es la ansiedad y vio que la ansiedad la ocasiona tales y tales situaciones y está, eso es lo que te da la literatura, te da información para que cuando tú leas estos verbatim, digas, este es lo que tienes, el problema que tienes es esto solo ocasiona tal cosa, ¿entiendes? Porque leíste, tú tienes información sobre el tema. Eso es lo importante, por ejemplo, de la literatura. Y por supuesto que estos cepas superordinados que van a surgir, indudablemente que a lo mejor están mencionadas en la literatura, porque cuando tú hiciste tu revisión de literatura sobre la ansiedad social en la universidad, tú buscaste qué pasaba cuando la persona siente ansiedad. A lo mejor el autor tal dijo que cuando la persona siente ansiedad le da frío, le da escalofrío, suda, trata de parecer que muestrar confianza cuando no la siente, ¿entiendes? Todo lo que está allí. Lo que pasa es que es un tema sobre el cual indudablemente nosotros no hemos investigado profundamente. Si usted fuera tu tema de tu investigación, tú tuvieras todos esos datos y pudieras aportar con respecto a eso. Dígame, Silverio. Me surge una duda. Diga. En una entrevista semiestructurada, digamos, de 20 preguntas abiertas, 20. Que es demasiado. Y digamos que yo me fui por 10 entrevistados, 12. O sea, hacer ese párrafo sería un gran desafío. Desafío, claro. En ese caso, no deberíamos irnos con la pregunta de investigación, que son 2 o 3, a lo sumo. Claro, bueno, claro, pero es que, claro, lógico. Lo que pasa es que aquí no estamos trabajando con preguntas de investigación y además tú te vas con los temas superordinados, los que surgen, los temas más generales, que generalmente tampoco son tantos. Exacto. Porque ahí te vas, ya tú dejas atrás todo el verbatim y dejas todo aquello, sino te quedas ya con los temas superordinados que son los que realmente te van a ayudar a responder la pregunta. Y te la ayudan a responder de manera genérica. Porque esto que nosotros pusimos aquí, evitar socializar y alteración de la conducta, es como un resumen de todo lo que ellos dijeron. ¿Sí? Bueno, miren, hay algo que quiero que conversemos. La próxima conferencia está planteada para el 26 de marzo. El 26 de marzo es el martes santo.
y como que no es una fecha muy adecuada. Díganme ustedes. Hay opciones. Lo que yo les propongo, si están de acuerdo, es que la conferencia la mudemos para el día 19, que es martes, que serían 2 semanas, dentro de 2 semanas, si están de acuerdo. Yo lo veo bien. Ok. No hay problema. No hay problema. Voten honorables, no hay problema de mi parte. Bueno, entonces fíjense. Ok, muy bien. Porque entonces así, yo entiendo que la Semana Santa no es que uno no pueda estar en una conferencia, sino simplemente que el ánimo está en otro lado. Entonces, pues, no. Otra cosa que le quería comentar antes de que nos retiremos es, hoy les coloqué las notas del Foro 2. Y la verdad que les quiero decir que hubo unas participaciones muy buenas. Como voy a señalarlas porque la verdad que las que más me gustaron, a mí personalmente, la de Silverio estuvo excelente, la de Juan de Dios me gustó mucho, la de Luisa, la de Wilson, fueron aportes excelentes. Lo que más me gustó a mí de Silverio y Juan de Dios, que fueron de los primeros que participaron, es que en cierta forma dieron como pusieron como dice uno, pusieron el nivel de cuál iba a ser lo que iban a explicar. Porque fueron muy claras. Y yo creo que el resto, porque yo vi que en el resto influyó la forma en que ustedes plantearon ese foro. Y eso dio que sí, y bien, claro, tengo que reconocer que no todos, las participaciones, porque si usted va, el foro es hasta el 25, y si usted entra el 25, y el 25 le comenta a los compañeros, y el 25 pone su aporte, eso quiere decir que todo lo hizo, vamos a decir como decimos, a última hora. Que es válido, sí, es válido, porque esa era la última fecha, pero lo lógico es que uno, como que la participación son 4 semanas generalmente. Hay tiempo como para uno, oye, leer lo que dice este compañero y digerirlo para poder luego hacer el comentario. Hay comentarios excelentes, le digo, pero como que cuando uno dice, oye, el comentario que lo hizo y después participó en otra época y después volvió otra vez en otro día, oye, uno ve la diferencia. Dígame, Wilson. Wilson, ¿iba a hacer un comentario? Sí, no, era con relación, maestra, al inicio había una fecha muy cerrada para participar en el foro, como de 3 días, y eso en mi caso me generó una presión fuerte, pues wow, en ¿Cómo de 3 3 días, días? pero Pero no lo pensé, entendí. bueno, será una táctica de la profesora. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Al Explica. inicio, cuando el foro, al inicio, cuando el foro fue creado, tenía pocos días de participación, como 4 días nada más. Luego, y eso me generó a mí, en mi caso particular, una presión porque había que agotar una profundidad en el debate muy fuerte, pero después vi que usted extendió la fecha, pero ya habíamos participado una parte No, yo no, o de los sea, no sé compañeros. si fue que hubo un error en la fecha o algo y después se ajustó, pero los foros todos, incluso usted lo busca en Sí, el sílabus, que es donde están, si los puse por menos días, fue por un error. Pero si usted va al sílabus, el sílabus dice que tiene 4 semanas. Todos los foros tienen 4 semanas, sí, exacto. excepto el último, que el foro 4, como es una práctica reflexiva, ese foro usted no va a comentarle nada a sus compañeros, sino simplemente usted va a hacer su propio comentario. Entonces ahí no hay problema en eso. Pero, o sea, si eso fue lo que le hizo que usted escribiera su aporte tan bueno, pues ya sabemos cuál es el método. Pero a mí me pareció que su aporte fue muy bueno. No, exacto. Yo lo que decía era que al inicio me generó presión esa parte para poder pues leer al compañero. Porque el foro abrió yo no anoté las fechas de ese foro, del 3. No, el foro 3 sí, ya está abierto y
ya pueden participar de audio este lunes. Porque como saben, la semana pasada era Spring Break y no se podían hacer conferencias ni poner ninguna actividad. Por eso el foro 2 terminó antes del Spring Break y el foro 3 empezó después del Spring Break. Esa semana, aunque uno sabe que uno tiene actividades, o sea, por más que uno diga, no, yo no voy a trabajar, no voy a poner conferencias, no puedo poner tareas, no puedo poner, porque eso supone que es una semana de descanso. Pero yo sé que a lo mejor muchos de ustedes pues tenían sus trabajos, tenían sus compromisos y simplemente la semana pasó y más nada. Pero es así. Bueno, la asignación está para este fin de semana. No tengo ningún problema si ustedes quieren que le una semana más. Ay, sí, doctor. Bueno, yo no puedo hablar por todo, pero mire, nosotros lo estamos haciendo en grupo y eso no tiene Siempre bueno. fundido. Porque es hasta el 10. Pero si ustedes la quieren un poquito más. Estamos de acuerdo, maestra, con la No hay semana. Sí, agrégala, sí, hombre, cómo no. Sí, sí. Bueno, entonces fíjense, el que la quiere entregar este fin de semana, perfecto. El que la quiere entregar la otra, no hay problema. De todas maneras, esa asignación generalmente está abierta por un mes, con la finalidad de que el que la entregue tarde la entregue siempre por la plataforma. No hay problema. Ah, pero usted no va a cambiar la fecha. Sería que nosotros pudiéramos entregarla en fecha tardía, pero usted no movería la fecha. Si quieren que la muevo, pero o sea, no hace falta, porque eso yo no les voy a, el hecho de que le entreguen el 10 o le entreguen el 17 no va a alterar la nota. Simplemente lo que ustedes saquen lo van a tener completo. No va a haber A mí me genera ansiedad entregar tarde. Vale, te genera ansiedad. Ay, sí, Bueno, que te hay genera uno ansiedad, que no dijo cambien eso. la fecha. Hay uno que dijo eso. Las expectativas, Marisa, las expectativas. Si La usted le- expectativa. Bueno, ahora, Después mi profesora cree que yo soy irresponsable y que dejo todo para última hora. entonces, bueno, si quieres se la pongo la cambio para el 17, si se sienten más cómodos así. Y el que la quiere entregar, bueno, la entrega. Exacto, y si uno la puede entregar antes del La domingo. entrega. Exacto. De todas maneras, ya está abierta. Dígame, Silvia. Bueno, es como un comentario al margen, doctora. O sea, ciertamente esta asignatura es extremadamente importante para nosotros. Sin embargo, todos estamos en tesis doctoral, en disertación y gracias a que la tenemos usted con esa flexibilidad, o sea, que lo que nunca se dice, lo que está entre líneas, porque la verdad que era difícil de otra forma. O sea que de mi parte una gratitud inmensa de esa gran flexibilidad, porque yo creo como que hablando de cuantitativo, una correlación exacta entre lo que necesitamos en este momento. Muchas gracias. De nada, Silvia, yo siempre a la orden. O sea, el asunto es pedir, no tiene que pedir, a ver si le dan. Y es así, si usted necesita más tiempo, también dice, mire, yo necesito, y a veces, y no hay problema, con mucho gusto. Además, yo sé cómo son los estudios doctorales. Uno tiene varios frentes abiertos. La familia, el trabajo, esto, y todo eso. Y cuando está uno en disertación, es más todavía, más presión. ¿Ves? Porque sobre todo porque yo sé, uno quiere terminar y los semestres, si uno no termina a tiempo, entonces tiene que registrarse de nuevo. No es que no puede hacerlo, uno se puede registrar, pero eso implica un costo que a veces uno no quiere. Que si uno se lo puede evitar, se lo evita. Es así. Pero bueno, o sea, Maestra, yo no le llamaría frente, yo creo que es patana que le vamos a llamar nosotros. ¿cómo lo llaman? Patana, pues ya no son frentes, son patanas. No es cabezote de la patana, sino todas las cosas. Patana. Yo le voy a Doble buscar esta eje, palabra. triple eje y doble patana atrás. Está bueno. Sí, no, es que es así. Uno tiene, por lo menos, o sea, y tiene que darle respuesta a todo. O sea, el trabajo es importante, la familia es importante, lo que están haciendo del doctorado también es importante, y entonces, como quien dice, eso implica, o sea, dejar de hacer ciertas cosas, sacrificios en cuanto a, ¿qué le digo? Uno a veces se sacrifica que si no puede compartir con la familia porque tiene a lo mejor alguna emergencia de clase.
tengo que entregar una tarea el lunes y entonces eso no quiero dejarla, tengo que dejar la familia va a estar en otra actividad y yo no voy a estar presente porque no puedo. Pero sí, yo voy a cambiar la fecha, definitivamente. Yo cambio la fecha de la asignación 2 para el 17. Ahí quedamos, ¿no? Que es el 17 de marzo. Y la conferencia queda para el 19 de marzo. Entonces, ¿alguna otra cosita que quieran agregar? Sí, doctora, usted sabe que ya usted no calificó el foro, pero él sale como missing en el Canvas. Yo me imagino que es porque, por lo que usted explicó al principio, como que lo creó aparte como una actividad, algo así, ¿verdad? Sale missing. A mí no me sale missing. No le hagan caso a nada de eso de missing, ni cuando le ponen simbolitos, ni le ponen una ruedita, una cosita. No, ignórenlo. Que yo estoy por encima de Canvas. Exacto. Sí. Sí, yo estoy por encima de Canvas. Muy bien. Yo por supuesto, todo lo que está ahí, o sea, está por alguna razón. Y siempre y cuando ustedes no vean que yo les he mandado un documento donde les puse una calificación y en Canvas les aparece otra, ay, es importante. O si no les aparece, pero yo, cuando ustedes, por ejemplo, alguno no entrega, yo siempre les recuerdo, no recibí. Si usted recibe este mensaje, porque yo no recibí la tarea. Ustedes a lo mejor me dicen, dígame, Amaritis. Buenas noches, doctora. Bendecir su vida y extenderle un saludo súper ordinado, caluroso. Súper ordinado y subordinado. Decirle que le escribí por el correo. Yo sé que usted está por cualquier cosita, ya usted sabe, doctora. No, tú me lo mandaste para revisar. Yo te lo voy a revisar y nos vamos a poner de acuerdo otra vez. Pero yo creo que para la semana que viene, ¿viste? Ok. Ya Georgina me puso la soga fuerte ya. Sí, ya sí fue verdad. Ahora sí. Gracias, doctora. Pero sí, estamos pendientes. Yo tan pronto pueda, lo que pasa es que esta semana la tengo full de conferencia, entonces, pero esta semana yo lo reviso y si quieres que nos reunamos, nos reunimos la semana que viene. ¿Sí? Por supuesto, gracias. Bueno, ¿alguna otra cosita? ¿No? Bueno, entonces los dejo libres y damos por concluida la clase. Que pasen todos muy buenas noches. Perdón, ¿cuándo va a estar esta grabación? Muchísimas gracias. Gracias, Antonia, ¿no te había visto hoy? Buenas noches. Bye. Buenas noches. ¿Cuándo va a estar esta grabación? Bye. Estaba en clase, profe, llegué reciente a la casa. Igual que yo estaba en clase, maestra. ¿Verdad? Ay, sí. ¿Hasta qué hora tuvo clase, Ángel? Yo tengo clase de 7 a 9, pero yo se paché a las 8:30 y venía todo el camino. Yo la estaba escuchando ahí a medias y después la dejé ahí, usted sabe. Pero no igual pude que yo, El de próximo 10. encuentro puedo ser a las 8 para lo que tenemos compromisos laborales. No sé si a usted le parece bien. Bueno, lo único que sea a las 8, vamos a terminar, porque ahorita estamos empezando a las 7 y terminamos a las 9. Este caso son las 9:20. Entonces, pero bueno, sí, podemos empezar a las 7:30, ¿les parece? ¿A qué hora es que tú tienes clase, Antonia? ¿Hasta qué hora? A las 7, de 7 a 10, pero yo despaché antes. Pero ahí. Tranquila, profe, yo lo arreglo porque yo participo de nosotros. Wow. Pero gracias por el intento, maestro. No, pero podríamos, y el día, y eso lo que podemos es ver otro día, pero entonces otro día a lo mejor desajustamos al resto. Sí, eso es así. precisamente Porque es el muy martes. difícil. No, yo lo que Ya. hago es que programo con mis estudiantes. Ahora fue porque tuve que. Ya no hemos adaptado, Pero en la próxima yo lo cuadro, profe. Está bien, muy bien. ¿Y Ramón también? Sí, está bien, yo lo hago, maestra. También en mi caso, maestra, pero yo, como mis compañeros se sacrificaron el ciclo pasado, los lunes, por eso no quise decir nada este ciclo, porque ellos se sacrificaron los lunes para que otros pudieran. Sí, es que cuando los grupos son grandes a veces es difícil.
Y la mayoría de las clases a veces de cuando uno trabaja, sobre todo maestrías y cosas, están nocturnas. Sí. Son para personas que trabajan. Pero muchísimas gracias por su comprensión. Sí, Sí, y gracias, de todas maestra. maneras, cualquier idea que se les ocurra que sea mejor, yo también. Y